españoles. Franco ha muerto. Me llamo Juan Merino Ruz. Nací el 24 de septiembre de 1948 y he vivido una dictadura. Me llamo Donicia Caballero. Nací el día 10 de abril del 1951 y viví una dictadura. Soy Matías Cebrián Muñoz. Nací el 19 de noviembre de 1975. He vivido un solo día de dictadura. Me llamo Amparo Merino Caballero, nací el 16 de mayo de 1976. Yo no he vivido en una dictadura. Y esta es nuestra historia. Yo en mi infancia pues cogí y me iba al colegio. Estaba medio año yendo al colegio, otro medio año no, porque claro, había que ir porque mi padre se iba a la mina. Y lo poquito que ganaba, pues no teníamos para comer. Entonces, yo, en vez de ir al colegio, que me gustaba ir, tenía que irme a los hoteles, a la aceituna y al algodón. Jugaba de pequeña, pues, a piola, a los colores, a los sartos también, a la comba y a muchas más cosas. Y al escondite, también todas las amigas y los amigos pasábamos estupendamente, sin maldad ni nada, porque ahora a lo mejor juega a otra cosa o lo que sea y ya va la gente con más maldad, pero jugábamos con más maldad y yo lo pasaba muy bien. Pues claro, la maestra pues nos cogía casi medio año hasta que otro año no íbamos a trabajar. Estaba medio añito y para sacarme también el graduado escolar, porque todo el año no podía ir yo al colegio. Yo hambre no he pasado, no teníamos mucho, pero hambre no he pasado. Y yo, la verdad es que lo he pasado muy bien. Que ojalá volviera otra vez a ser pequeñita, porque lo pasaba muy bien. No había maldad en ninguna, ni de las amigas, ni de nadie, y lo pasábamos estupendamente. Yo, cuando chiquita, hice la comunión, y sí, yo iba a misa, yo no faltaba nunca. Yo me levantaba, que mi madre no me tenía que llamar, y me levantaba de madrugada y a misa. Bueno, las mujeres antes trabajaban tanto que los hombres. Lo mismo salían las mujeres que los hombres a trabajar. Lo que no, las madres que si tienen muchas familias, que tuvieran muchas familias, se quedaban en las casas. Pero los hijos teníamos que salir todos a trabajar y es lo mismo los hombres que las mujeres. Casi salían aún más las mujeres que los hombres. Cuando vivía Franco, yo para mí, yo parece ser que vivía mejor, porque Franco, vamos, no había hasta como ahora todos los que mandan ahora, están todos siempre riñendo por salir a gobernar. Lo he vivido y lo siento, yo así. Que antes decía Franco una cosa y no había pelea, ni había guerra ni nada. Y ahora hay guerra y de todo. Yo para mí he pensado eso. Este soy yo. Nací aquí en Añora y hemos sido 5 hermanos y hasta la presente nos hemos llevado muy bien. Hemos salido a trabajar de chicos mucho con nuestros padres, en particular mi hermano, el que me sigue a mí, y yo, que éramos los más grandecillos, y hemos estado trabajando en campiña, en sierra, en todo lo que hemos podido. Hemos estado también trabajando en Barcelona, haciendo zanjas, con dragado y construcciones, y en fin, que hemos trabajado muchísimo. Pues a trabajar con nuestros padres, a la sierra, ayudarles lo que podíamos. Y éramos tan chiquitillos y que la dueña pues nos tenía para ir a coger los huevos que ponían las gallinas
en un arroyo y nosotros le traíamos todos los huevos que podíamos a la dueña. Y ella entonces pues nos daba para que se los diéramos a nuestros padres y ahí ya teníamos por unos poquitos días hacer la tortilla y guisarnos y todas esas cositas. Y al fin es que ha sido muchas fatiguitas las que hemos pasado. Tuvimos varios años de mozo trabajando allí y estuvimos en Villanueva de Geltrú, estando de mozo, trabajando en dragados de construcciones y desde allí íbamos a ver a nuestras novias que estaban trabajando en salón, en los hoteles. Tuve 2 niñas que pasamos malos momentos cuando nos teníamos que ir a los hoteles, solo es que teníamos que irnos a ganar para ellas y que estuvieran bien. Vale, esta es mi abuela, se llamaba Francisca, y lo que me contaba mi abuela de cuando yo era pequeña y no tan pequeña, pues que ella sí que vivió la guerra civil y la posguerra. Ella me decía siempre que era una niña muy pequeñita y que recordaba que se levantaba muy temprano, pero no para ir al colegio, sino para alistarse e ir con su libretita. Era una libretita que es la libreta de racionamiento, que era como una cartilla pequeñita donde le ponían los alimentos que debería de coger. Es decir, el gobierno en esas fechas, pues según ella, quería repartir todo por partes iguales, lo poco que tenía. Pero claro, ¿qué pasaba? Que había gente que tenía contactos y gente que podía dar así como a la sombra un poquito más de dinero y ellos se surtían de más alimentación. Ella me decía que pasaba mucha hambre, era una persona que tenía muy luchadora, que tenía que cuidar de sus hermanos, se quedó huérfana de madre muy joven y entonces tenía que cuidar de sus hermanos porque su padre se iba a trabajar. Su rol social, ella siempre me decía que pertenecía a simplemente el hogar, cuidar de sus hermanos y salía a la calle a buscar alimentos porque no tenían para comer ese día. Entonces pasó una mujer muy luchadora que pasó muchísimas fatigas porque tenía prácticamente que ejercer de madre con sus hermanos. Recuerdo que ella siempre nos decía cuando éramos pequeñitas, no, la comida no se tira, el pan es de Dios. Y esa frase siempre se me ha quedado a mí en la cabeza grabada porque yo le decía, abuela, pero si es que, pero ¿cómo eres así? Yo la consideraba como un poco de tacaña, ¿no? Mi abuela, pero no era tacaña, era simplemente que ella lo que valoraba es que para ella cuando era pequeña tener un trocito de pan en el plato era como un milagro. Entonces ella no quería volver otra vez a pasar esas necesidades y sobre todo que sus nietos y sus hijos no pasaran esas necesidades. Bueno, la guerra civil, entre yo y mis padres es como si hubiera 2 generaciones, porque mis padres me tuvieron muy mayor, con lo cual la guerra civil me la han contado en primera persona, tanto mi padre como mi madre. Los dos nacieron, mi padre tenía 6 años y mi madre tenía 5 cuando empezó la guerra civil y me la han contado sus experiencias propias. Mi padre, cuando estalló la guerra, estaban en el campo y cuando volvieron al pueblo se tuvo que ir y lo exiliaron a Valencia. Entonces en el pueblo estuvo ya al final de la guerra. Y mi madre sí que vivió toda la guerra en el pueblo. En principio se tuvieron que ir del pueblo, se fueron al campo y allí estuvieron en el campo casi toda la guerra. Una vez estaba en el mercado mi madre con su abuela y empezaron a sonar las sirenas de antiaéreas y salieron corriendo y llegaron al pueblo de al lado corriendo, la abuela y la nieta, saltando paredes y todo, huyendo de las bombas. Mi abuelo, cuando estalló la guerra, mi abuelo, claro, como no era ni de un bando ni de otro, el bando que se hizo fuerte en el pueblo le dijo a todos los hombres que salieran fuera del pueblo y que volvieran para entrar a conquistar el pueblo, por así decirlo. Y mi abuelo se tuvo que ir con aquellos hombres. Cuando ya entró el bando nacional, mi abuelo, como no había hecho nada, se lo llevaron a un campo de concentración. A un campo de concentración en Bailén o por ahí. Y entonces mi abuela, con mi abuelo no había hecho nada en la guerra, consiguió un salvoconducto que hizo que mi abuelo
lo pudieran sacar de ese campo de concentración. Yo hice el campamento en el Muriano, en la 8ª compañía. Y una noche dio la casualidad que teníamos unos alférez que les gustaba un poquillo el whisky. Y les gustaba bastante y una noche pues se fue a la cantina. Y estando sentado se ve que se le cayó la pistola. Y la pistola para arriba, la pistola para abajo buscándola y nadie la encontraba. Entonces cogió, llegó allí al cuartel y cogió, nos puso todos en pie y nos sacó afuera de la compañía. Unos en cuero, otros en calzoncillos, como nos cogió, pero rápido. Y el tío allí, que tenía que aparecer allí la pistola. Y claro, y allí pues no aparecía. A esto que entonces, en la retreta, pues nombraron que se habían encontrado una pistola en tal sitio, en la cantina, debajo de unas cajas, y entonces llegó, y es cuando cogió, dice, bueno, pues ala, rompan fila, padre esto, ya apareció la pistola. Pero claro, nos tuvo allí una noche que la pasamos de frío, pero mala, mala. Así que, y luego desde ahí, pues ya me trasladaron a Lepanto. Y en Lepanto había muchas disciplinas, había que tener mucho cuidado porque entonces que sentías que cualquier cosa y te llevaba el coscorrón. Un brigada que fuimos de maniobra y cogió y se quedó sin tabaco. Y él fumaba negro igual que yo. Y los demás pues no fumaban negro. Total que le digo, mi brigada, yo fumo Ducado. Digo, hombre, se puso muy contento. Pero dio la casualidad que con el mismo cigarro que se estaba fumando que yo le di, pues empezamos a hacer maniobras y cogió y me puso el pie en la espalda y me decía, mándale, uy, cabo, venga, vamos a ver. Y el tío achuchándome y ya me dice, mete esa barriga, ya el tío cabreado. Y yo veía que se estaba pegando una chupa a mi mismo cigarro que yo le di, que yo lo pasé más, me daban ganas de dar media vuelta y cogerle el pie y tumbarlo, porque no había otros motivos para que me fuese tratado como me trató en aquel momento. Hemos pasado mucho, pero siempre bien. En cuanto al servicio militar, yo cuando terminé los estudios de ingeniería tuve que hacer el servicio militar obligatorio. ¿Qué ocurre? Que yo sufrí la transición, o por así decirlo, viví la transición del servicio militar obligatorio al servicio militar profesional. En el año 2001 se suprimió el servicio militar obligatorio y yo en el año 2000 hice el servicio militar obligatorio. Mi servicio militar, pues fue un servicio militar muy bueno porque yo le hice de oficial y no lo hice de tropa, con lo cual no hice el servicio militar, no tengo la experiencia de hacerlo de tropa, que será otra visión completamente diferente a la que yo tuve. De todas maneras, la transición del servicio militar obligatorio al servicio militar profesional, pues ha sido una transición bastante complicada, por así decirlo, porque cuando se suprimió el servicio militar obligatorio, había un déficit de tropas muy importante y fueron unos años bastante difíciles de reclutamiento. Y desde entonces, desde que yo ingresé en el ejército hasta ahora, pues el ejército ha ido evolucionando y profesionalizándose pues altamente. Con lo cual ahora tenemos un ejército profesional que no se parece en nada al ejército profesional que yo me encontré cuando en mis inicios. El golpe de Estado aquel año, yo tenía 31 o 32 años, creo que tenía, o por ahí. Y claro, lo que pasaba entonces, la gente estaba en esto de la política y esto, y nosotros dio la casualidad que estábamos en la Casa del Pueblo, de aquí de nuestro pueblo. Y ahí estábamos la gente que éramos de unas ideas. Y luego resulta
de que en un bar al lado pues había otros que tenían otras ideas. Y aquellos estaban preparados aquella noche que se ve que tenían cadenas y todo, porque la cosa estaba fea. Y nosotros pues, también lo que podíamos. Y entonces había un compañero que salieron del pleno y no sé por qué vino la guardia y se lo llevó. Se lo llevó y aquella noche estuvo en Pozo Blanco metido en las cárceles. Y entonces estábamos allí todos cuando llega mi padrino, que oía mucho en la radio, y llegó y dice, sobrino, que están dando un golpe de estado y está la cosa pero mala. Y entonces aquella noche hubo mucha gente por la parte izquierda que se tiró al campo. La gente obrera, muchos se tiraron al campo, claro, porque el que daba el golpe de estado era una extrema derecha. Y entonces había miedo de pasar a lo que fuera. Gracias a Dios no se logró. Mejorar, hemos mejorado. Pero yo te diría y resumiría esto en una frase. Hemos pasado de una inseguridad extrema a una desigualdad gestionada pero no resuelta. Y te explico. A ver, en la guerra civil, incluso en la posguerra, la mujer dependía de su marido, económicamente y en todos los sentidos. La mujer no tenía acceso a universidades, ni al campo o al ámbito laboral. Había pobreza, había desnutrición en la mayoría de las familias, había escasez de todo, no había seguridad social, no había pensiones. Sin embargo, ahora hemos mejorado en todo eso, pero aún así sigue habiendo desigualdades, como he dicho anteriormente, porque sí que se sufre pobreza a unos sectores de la población, hay sectores de la población muy reducidos, pero existe pobreza, no existe desnutrición, pero sí existe escasez de alimentos, todavía existe violencia de género, que hay que mejorar y avanzar en eso, sí existe... sí que existe como a la hora de los sueldos en la mujer y el hombre no hay una igualdad todavía, ocupando el mismo puesto, no hay igualdad todavía en sueldos, ejerciendo el mismo o ocupando el mismo puesto de trabajo. Entonces, mejorar sí que hemos mejorado, pero hay que ir limando muchas todavía desigualdades, pero evidentemente lo que hacía mi abuela, que para comer y alimentarse tenía que ir recogiendo a lo mejor las cáscaras de patata que dejaban la gente más rica, más adinerada, para poder comer un poquito de patata que dejaban más porque no limaban ni cortaban bien la patata, sino que la piel iba con parte de patata, las cáscaras de naranja que también la utilizaban, las bellotas que se caían o que le echaban a los cochinos para alimentarlos y los niños corrían para coger esas bellotas para poder alimentarse ese día porque no tenían para comer, pues eso ahora no lo vemos y poco a poco consiguiendo pues que todo el mundo por lo menos tenga un plato de comida y esas necesidades fisiológicas cubiertas.